Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos entonces hoy a ver todo lo que tiene que ver con oxigenoterapia. Entonces, como ustedes saben, pues básicamente la oxigenoterapia pues nos ayuda, ¿sí?, a suministrarle un poco de oxígeno a ese paciente para que básicamente pues pueda mejorar su patrón respiratorio, ¿cierto? Hay que delimitar varias cosas primero, y es que el oxígeno es un medicamento. Independientemente, el oxígeno es un medicamento que su vía de administración pues sabemos que es inhalatoria. Entonces vamos a hablar de ese oxígeno. La oxigenoterapia pues es el proceso mediante el cual se administra oxígeno al organismo utilizando un catéter o mascarilla. Ojo, el catéter no es el catéter que conocemos normalmente por la vía venosa, ¿cierto? Sino que básicamente son suministros que se pueden a nivel respiratorio que me van a ayudar a ese procedimiento de oxígeno y a que ese paciente aumente su buen patrón respiratorio, a que el paciente me pueda respirar mejor. Entonces resulta que encontramos dos palabritas importantes: hipoxia e hipoxemia. Los dos, como ustedes se dan cuenta, son hipo. Hipo siempre va a ser disminución. Y encontramos hipoxia, que es la disminución de oxígeno en el tejido. ¿Cuál tejido? Tejido muscular, es decir, en el músculo; tejido cardíaco, en el corazón; tejido cerebral, en el cerebro; tejido gastrointestinal, en toda la zona del sistema gastrointestinal y de toda esa zona que encontramos pues básicamente para la eliminación de desechos, ¿cierto? Todo eso son tejidos. Entonces, hipoxia es cuando hay disminución, es decir, cuando hay poco oxígeno en ese tipo de tejido. E hipoxemia es la disminución del oxígeno, pero netamente en la sangre. Entonces, hipoxia, disminución en los tejidos, ¿de qué? De oxígeno. Hipoxemia, disminución en la sangre, ¿de qué? De oxígeno. Los dos son disminución de oxígeno, pero hipoxia es en tejido, hipoxemia en sangre. Esas son las dos únicas diferencias como tal. Entonces resulta que encontramos pues varios objetivos del por qué se debe administrar oxígeno. Primero, para mantener unos niveles de oxigenación adecuados, ¿cierto?, que eviten la hipoxia tisular. ¿Qué es la hipoxia tisular? Acuérdense que hipoxia es tejidos, y cuando hablamos de tisular estamos hablando de tejidos. Entonces, mantener unos buenos niveles en esos tejidos de oxígeno. Segundo, mantener una saturación de oxígeno en la sangre arterial superior al 90%. Recuerde que de 90 a 100 son los valores normales de la saturación de oxígeno, ¿cierto? Cuando vemos por allá signos vitales. Y otro objetivo muy importante es corregir o prevenir la hipoxemia y disminuir el trabajo respiratorio del miocardio. ¿Qué es el miocardio? El miocardio son unas células específicas del corazón o una parte del corazón que se encarga de aumentar ese trabajo respiratorio. Hagan cuenta cuando ustedes están corriendo y en realidad ya no pueden más, pero hay un poquito ahí como que ustedes no se van a quedar colapsados, sino que el mismo sistema respiratorio pues empieza a trabajar. Eso lo hace con ayuda del miocardio. Entonces, esos son los objetivos. Primero, mantener una buena oxigenación en los tejidos. Segundo, mantener una buena oxigenación en la sangre. Y tercero, evitar el trabajo respiratorio, es decir, que ese paciente no se sobresature respiratoriamente, que ese paciente pueda respirar sin ninguna dificultad como tal. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Resulta que aquí encontramos dos tipos, vamos a nombrar dos tipos de flujo. Encontramos el alto y el bajo flujo. El alto flujo, como su nombre lo indica, pues es ¿para qué? Para aumentar para ese paciente que necesita una fuente de suministro de oxígeno mucho más grande, ¿sí? Y la disminución lo vamos a utilizar el paciente que tiene una disminución poca o el paciente que tiene poca frecuencia respiratoria, o un paciente que necesita muy poco oxígeno para superarse, ¿sí?, que no es tan fuerte como tal, pues necesita un bajo flujo. Entonces, resulta que la fundamentación científica o el por qué utilizamos esto, pues primero por la obstrucción de las vías respiratorias, ¿cierto? Cuando un paciente tiene unas vías respiratorias obstruidas, que son estrechas o que se bloquean, pues muy seguramente va a disminuir esa función respiratoria, lo cual indica que va a necesitar oxígeno.
Segundo, la adicción, es decir, el hábito cuando el paciente necesita harto oxígeno, pero resulta que ese paciente se me acostumbra. Entonces la idea es que vayamos eso se llama destete. El destete es ir quitando poco a poco el oxígeno hasta que el paciente pueda respirar solito, sin ninguna alteración. La técnica adecuada, pues porque muy seguramente la gracia es que el paciente pues se le pueda suministrar el oxígeno de una manera adecuada, y es lo que en realidad debemos aprender. Y la dosificación inadecuada, porque cuando no ponemos la cantidad de oxígeno que el médico nos dice, pues también se va a ver obstruida esa función respiratoria y el paciente no le estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces esa es la fundamentación científica del por qué debemos utilizar pues el oxígeno. Procedimiento. Entonces ya ustedes lo saben. Primero, informar al paciente de la técnica que vamos a hacer, lo que le vamos a hacer, montar el sistema y comprobar su funcionamiento, colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler, ¿cierto? Si no hay contraindicación. Acuérdense que el semi-Fowler y el Fowler son las posiciones que me ayudan a mejorar la respiración. Lavado de manos, importante limpiar las fosas nasales en caso de que el paciente pues se utilice unas cánulas nasales. Abrir la fuente de oxígeno, ¿cierto? Colocar protectores en las orejas y en la nariz en caso de pronto esa elasticidad, la misma como el tapabocas, que poco a poco me van lacerando la zona de las orejas. Evitar el acomodamiento de los tubos, es decir, evitar manipular, y registrar todo en la nota de enfermería, registrar todo en esa nota de enfermería. Listo, chicos. Precauciones. Primero, el oxígeno no es un gas inflamable, ¿cierto? Pero favorece que me ardan otras materias, es decir, favorece que muy seguramente se me llegue a dañar otro tipo de alteraciones o se me llegue a dañar otro tipo de sistemas. Importante conservar alejado el material combustible, no utilizar ni grasas ni aceite, solamente el oxígeno. Abrir siempre el grifo de la bala de oxígeno, que es esa bala grandota o ese pipote grande de oxígeno, abrirlo lentamente. Cerrar el grifo cuando ya no esté utilizando pues básicamente esto, y no aproximar la bala de oxígeno pues ni al fuego ni ponerla al sol, porque pues no es inflamable, pero muy seguramente eso va a dañar el oxígeno, y acuérdense que el oxígeno pues es un medicamento, ¿cierto? Evitar los golpes, mantener siempre el sombrete de protección, es decir, protegido. Evitar la irritación, dificultad pues básicamente cuando el paciente tiene dificultad para hablar o para comer. La adicción al oxígeno, que como ustedes saben pues muy seguramente el paciente va a generar una adicción a ese oxígeno, y es donde les decía que es importante disminuir o la idea es que el paciente poco a poco pues vaya a ir eliminando ese oxígeno. Y según el dispositivo en que se vaya a utilizar, pues siempre vamos a necesitar un caudalímetro. ¿Qué es un caudalímetro? Un caudalímetro es donde me mide la cantidad de oxígeno. El mismo caudalímetro le está diciendo a usted cuánto oxígeno está utilizando según lo que el médico le dice, ¿cierto? Entonces, O2 siempre va a ser oxígeno, y ese O2 nos va a permitir una FiO2. ¿Qué es una FiO2? Es una fracción inspirada de oxígeno. Una fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que vamos a necesitar para vivir en el ambiente. Es decir, nuestra FiO2 de nosotros, que no necesitamos ningún tipo de oxígeno, es del 21%. Va a ser del 21%. Listo, chicos. Entonces resulta que básicamente existe una fuente de suministro de oxígeno, ¿sí? Que es el lugar en donde se almacena el oxígeno y el cual se distribuye. Esa es una de las fuentes principales del suministro de oxígeno. Básicamente es una de las fuentes principales.